vamos a estar hablando en esta sesión de introducción a Azure Machine Learning o conociendo Azure Machine Learning. Y vamos a hablar de la evolución de las tecnologías dentro de Azure Machine Learning, de las tecnologías de Machine Learning dentro de Azure, incluyendo el tema de notebooks. Vamos a ver las características generales de Azure Machine Learning y vamos a hacer un par de ejemplos utilizando Auto Machine Learning, utilizando el diseñador de Machine Learning y por último vamos a ver cómo podemos consumir uno de estos modelos que estamos realizando utilizando una tecnología que es Power Apps. Entonces, iniciando, lo primero es que nosotros dentro de Azure teníamos un par de alternativas para trabajar con temas de Machine Learning. La primera alternativa era lo que conocíamos como el Machine Learning Studio, que actualmente digamos que tiene la denominación de clásico. Y dentro de este Azure Machine Learning Studio, ¿qué elementos teníamos? Les voy a mostrar por acá. No sé si ustedes quizás lo tengan presente. Yo tenía mi área de trabajo clásica, mi workspace clásico, y digamos que esta era como la interfaz de bienvenida que teníamos a nuestro Azure Machine Learning Studio clásico, y a partir de este elemento, lo que yo tenía era que yo, digamos que llegaba a un studio.azuremachinelearning.net, y aquí lo que podía era realizar la creación de experimentos utilizando un diseñador visual. Entonces yo aquí generaba mis experimentos, desplegaba, o sea, aquí quizás un experimento sencillo, tenía un experimento disponible, tenía mi experimento de entrenamiento, tenía mi experimento predictivo, y a partir de estos experimentos yo desplegaba mi servicio web predictivo, y podía dejar esto para que fuera consumido por los otros usuarios, las demás personas. Entonces teníamos una herramienta, tenemos esta herramienta ya de tener unos 5 años que está disponible, que estaba muy enfocada en toda la parte de diseño visual. Pero con todas las experiencias nuevas alrededor de ciencia de datos, pues no solo se requiere la parte de diseño visual, sino se requieren otros elementos. Y es por eso que uno de los elementos por donde se realiza la evolución, digamos que este Machine Learning Studio Classic todavía sigue existiendo, pero de los elementos que teníamos acá, la gran mayoría de elementos se van o los vamos a tener también disponibles en el diseñador de Azure Machine Learning. La otra tecnología que no estaba tan enfocada en un diseño visual y en una interfaz visual para realizar los procesos, sino que estaba un poco más enfocada en desarrollar código, escribir código en Python o escribir código en R para generar procesos de ciencia de datos, eran los notebooks de Azure. Anteriormente nosotros podíamos ingresar a notebooks.azure.com y acá dentro de los notebooks yo podía abrir mi notebook, podía entrenar y realizar algún proceso con mi notebook, ejecutar algún código y tener mi resultado. ¿Qué pasó con los notebooks? Los notebooks estuvieron en preview durante un gran tiempo, y lo que nos está diciendo es que los notebooks también van a ser, este preview se va a retirar en enero del próximo año y todo lo que tengamos aquí se va a desaparecer. Entonces, esta es la segunda tecnología, además del Classic Machine Learning, del estudio clásico de Machine Learning, teníamos los notebooks que sí estaban claramente muy enfocados a toda la parte de código. Y efectivamente, una de las alternativas hacia los notebooks también es Azure Machine Learning. Entonces, teníamos dos tecnologías ya disponibles desde hace un buen tiempo, las cuales, digamos que se integran en una nueva tecnología o en un nuevo servicio dentro de Azure, que es el servicio de Azure Machine Learning. Muy rápidamente, haciendo una comparación de lo que teníamos en el Machine Learning clásico y en el nuevo servicio de Azure Machine Learning, digamos que la interfaz visual de arrastra para diseñar tus modelos está disponible en ambos escenarios. En la versión anterior pues no había integración con los SDKs, aquí en esta integración con los SDKs de Python y R. En la parte de experimentación en el estudio teníamos ciertos límites
Acá en Mature Machine Learning yo controlo mi cómputo y voy a decidir hasta qué punto quiero escalar. Digo que quiero tener una máquina, 2 máquinas, 4 máquinas con X, Y capacidades. Ahorita lo vamos a visualizar. Y a nivel de los elementos de entrenamiento, digamos que eran los elementos propietarios solo soporte para CPU. Aquí hablamos de múltiples elementos de entrenamiento, incluyendo GPU y CPU. Lo mismo para los deployments. A nivel del flujo de pipelines en Machine Learning y Machine Learning Ops, en la versión anterior teníamos unos elementos muy básicos. Acá tenemos un elemento mucho más potente para realizar pipelines de Machine Learning y toda la parte de Machine Learning Ops, el versionamiento, la automatización, los pipelines para desplegar los modelos. El clásico también tenía un tema de formato propietario, ya que estamos hablando de múltiples formatos para trabajar los modelos. En general, claramente, estamos hablando de una evolución de lo que teníamos previamente en este nuevo servicio, que es el servicio de Azure Machine Learning. ¿Y qué tenemos dentro de este servicio? ¿O qué elementos tenemos dentro de este servicio? Aunque los principales principios que tenemos acá es, bueno, primero, vamos a permitir que los científicos de datos utilicen las herramientas, un conjunto de herramientas completo y con el que ya están familiarizados. No les va a decir, mira, aquí está el diseñador o aquí está el AutoML. No, si usted trabaja con notebooks, aquí va a poder trabajar con sus notebooks, pero además de trabajar con sus notebooks, va a poder hacer el proceso completo, va a poder seleccionar en dónde va a desplegar, en qué máquinas va a hacer el entrenamiento, va a tener toda la escalabilidad, pero ya con un conjunto de herramientas conocidas. Pero si usted no está con su rol de científico de datos, usted no es un científico de datos, usted está más quizás del lado de ingeniería de datos, usted puede llegar a utilizar tecnologías como el diseñador visual o puede utilizar tecnologías como Auto Machine Learning para poder utilizar estos frameworks de Machine Learning y poder generar resultados rápidamente. Y algo muy importante que vamos a estar hablando en charlas posteriores de este mismo evento, es el tema de Machine Learning Ops, el ciclo de vida completo de los proyectos de Machine Learning. No es yo despliego mi modelo y mi modelo quedó desplegado ahí, me olvido de él, sino cómo garantizo que este modelo siga operando a lo largo del tiempo y cómo garantizo la operación continua de este modelo. Porque mañana tenemos una charla asociada a ese tema de Machine Learning Ops. ¿Y qué características tenemos? Y como les mencionaba, tenemos diferentes tipos de Machine Learning clásico, escenarios de Deep Learning, Machine Learning supervisado y no supervisado. Tenemos herramientas para diferentes tipos de usuarios, el usuario que va a escribir código o el usuario que quiere trabajar un poco más con las interfaces visuales. Y claramente hablamos de la escalabilidad de la plataforma al momento de ejecutar nuestras actividades de entrenamiento. Y antes de empezar con los conceptos, vamos a ir rápidamente a la interfaz. Y sobre la interfaz vamos a empezar a aclarar algunos de los conceptos que tenemos por aquí asociados. Entonces, yo por acá tengo mi portal de Azure. Dentro del portal de Azure, lo que yo hago, vamos a abrir por acá una nueva ventanita. Dentro del portal de Azure lo que yo puedo realizar es que si quiero trabajar a nivel de Machine Learning tengo como dos posibles elementos disponibles para trabajar, como les mencionaba hace un momento. El clásico, que ya en este punto no es recomendado, y el Workspace asociado a Azure Machine Learning. Entonces, si ustedes quieren empezar a trabajar con esta herramienta, simplemente aquí buscamos Machine Learning. Y a nivel de Machine Learning, debemos tener por acá los dos tipos de workspace disponibles para trabajar y para realizar la creación. Este que sería el actual, que tiene el simbolito, es del cual vamos a estar hablando durante la sesión. Y por acá tenemos el clásico, que fue el que yo les mostraba hace un momento. Para crear el workspace, esto no tiene ninguna particularidad. En realidad le indicamos cuál es el grupo de recursos, en dónde va a estar ubicado, qué condiciones queremos a nivel de networking. Por acá no tenemos muchos más elementos y tendríamos nuestro workspace.
Cuando yo llego al workspace, aquí en realidad, digamos que tengo algunos elementos de configuración, pero en realidad lo que nos interesa es ir al estudio. Y aquí estamos llegando a la interfaz actual de Azure Machine Learning. Y acá tenemos, digamos que apenas llegamos a la herramienta, tenemos como los tres conceptos que hemos hablado. Yo quiero empezar a trabajar con notebooks. Mire, por acá puedo empezar a trabajar con notebooks. No, yo quiero tener un tema de Auto Machine Learning. Bueno, por acá puedo empezar a trabajar con Auto Machine Learning. No, a mí me interesa la parte del diseñador visual. Entonces, por acá tenemos la parte del diseñador visual, que son como las tres opciones de creación de elementos que tenemos dentro de la herramienta. Ya en un momento vamos a hacer un ejemplo donde vamos a pasar una por una de estas capacidades. Pero además de la experiencia de creación, ¿yo qué otros elementos tengo? Yo por acá dentro de la herramienta tengo toda esta lista de artefactos sobre los cuales yo puedo llegar a trabajar. El primer concepto que tengo por acá son los conjuntos de datos registrados. Eso quiere decir que yo puedo llegar a centralizar mis conjuntos de datos en un único punto para trabajarlo desde los diferentes escenarios de ciencia de datos. Y acá, digamos que si yo quisiera realizar rápidamente la creación de un conjunto de datos, yo le puedo decir, mire, de un archivo local o de alguna fuente que está en algún archivo que está en el repositorio, de datasets abiertos o quizás de un archivo web. Yo aquí le voy a decir que quiero realizar la creación desde un archivo web y muy rápidamente por acá le digo, mire, quiero traer los datos de esta ubicación. Voy a decirle que este dataset se va a llamar Titanic. Vamos a estar trabajando con un ejemplo de datos del Titanic. Le digo el tipo de datos. Él va y realiza la conexión. En este caso estoy realizando la conexión a un CSV disponible, un CSV público que tiene esta información de acá. Es el ejemplo con el cual voy a crear mi primer dataset. Él acá me habla de los delimitadores, me muestra un resumen del conjunto de datos. Le voy a decir, no, si tengo encabezados, para que me haga el mapeo de los encabezados a mi conjunto de datos. Él acá me pregunta cuál es el esquema de los datos. Él realiza la inferencia de acuerdo al tipo de dato y aquí lo puedo llegar a modificar. Y por último, le voy a decir que después de la creación, de una vez le haga un perfilamiento. Y aquí cada vez que yo empiezo a realizar cualquier operación que implique procesamiento, nos va a pedir algo de cómputo. Y ahorita en un momento vamos a aclarar cuáles son estos elementos que tenemos aquí a nivel de cómputo. Entonces realizo la creación de mi dataset. El va, se conecta al origen de datos y posiblemente acá tengo mi dataset creado. En los datasets que tengo, o que tengo asociado a mis datasets, puedo llegar a tener toda la parte de versionamiento para garantizar la evolución de mis conjuntos de datos. Puedo llegar a, me genera el código Python para trabajar y utilizar este dataset desde diferentes proyectos, este dataset centralizado. Y por acá nos da una vista previa de los datos que tenemos disponibles y nos da un perfilamiento inicial para cada uno de los elementos. En este caso, la columna de sobrevivencia, si sobrevive o si no sobrevive en el escenario del pasajeros del Titanic, pues aquí nos dice los valores, los descriptores estadísticos básicos asociados a esta columna. Y por acá también nos muestra un poco las visualizaciones o los elementos adicionales que yo puedo llegar a tener acá respecto a mi conjunto de datos. Este sería el primer elemento que yo tengo disponible o el primer artefacto que yo tengo disponible dentro de la solución. Para los demás artefactos los vamos a mencionar y ahorita vamos a ir pasando o realizando la creación de cada uno de ellos. Yo voy a realizar varias ejecuciones de entrenamientos, los experimentos. Por acá yo tengo mis diferentes experimentos, entonces por acá yo había hecho un experimento con Titanic. Y yo acá para este experimento tenía múltiples resultados. Entonces yo acá puedo ver cuántas ejecuciones del experimento realicé.
puedo visualizar cómo fue el resultado de mis ejecuciones. Aquí tengo toda una visualización. Ya vamos a ver cómo realizamos esta creación de experimentos y qué elementos tenemos, pero digamos que es cada ejecución de los entrenamientos que yo realizo. A nivel de los pipelines, pues son las ejecuciones que yo tengo también asociadas, o los flujos que yo tengo dentro de la herramienta para cada uno de los experimentos que tenemos asociados. Tenemos las ejecuciones de los pipelines, tenemos los endpoints en caso tal que yo quiera realizar procesos de automatización sobre Azure Machine Learning. Por acá tenemos los modelos que yo tengo publicados, también con toda la parte de versionamiento. Y por último, tengo los puntos de conexión donde yo estoy generando, donde yo estoy disponibilizando mis modelos para que sean consumidos por otros usuarios. Sé que todavía no hemos profundizado en esto, ya vamos a hacer un par de ejemplos donde vamos a ver este proceso completo y vamos a ver el resultado. Ahora, los últimos dos elementos que tenemos acá, que están asociados a la parte de administración, pues yo acá tengo los elementos de cómputo, el cómputo disponible para realizar los diferentes procesos, y por acá la conexión a los orígenes de datos, donde yo tengo quizás mis archivos para poder disponibilizarlos dentro de Azure Machine Learning. Ahora, en cómputo, ¿qué elementos tengo a nivel de cómputo que sean relevantes? ¿O qué características tengo a nivel de cómputo que sean relevantes? Aquí en la herramienta miren que me aparecen 4 opciones: Compute Instance, Compute Clusters, Inference Clusters y Attach Compute. ¿Qué son estas instancias de cómputo? Estas instancias de cómputo son mis ambientes de desarrollo. Eso quiere decir que si yo quiero crear un notebook y quiero realizar alguna ejecución con un notebook dentro de Azure Machine Learning, yo por acá tenía un notebook previamente creado. Cuando yo voy a hacer la ejecución y yo digo, mire, yo quiero ejecutar este código aquí particular, él me exige que yo esté conectado a una instancia de cómputo. Entonces, por acá yo defino cuáles son las características de mi... Bueno, yo cuando creo el cómputo defino cuáles son las características de mi instancia de cómputo y posteriormente utilizo ese cómputo para toda la parte de ejecución. Aquí muy rápidamente yo le puedo decir, mire, quiero crear una máquina virtual de CPU o GPU y estos son los tipos de máquinas disponibles y aquí me dice cuál es el costo por hora de la máquina que yo tengo. Y cuando tengo mi cómputo creado, ¿y cómo lo puedo utilizar? Si quiero trabajar con notebooks, directamente con la experiencia de notebooks que tiene Azure Machine Learning, pues yo puedo venir acá, le puedo decir que quiero crear un nuevo archivo, le voy a decir que esto es un archivo demo ahí, le digo qué tipo de archivo es el que voy a crear acá, él acá me crea mi nuevo notebook, acá me dice cuál es el cómputo que tiene asociado a donde se va a ejecutar, me dice cuál es el lenguaje, Python 3.6, integración con Azure ML, R o Python 3, y acá efectivamente puedo empezar a hacer la ejecución de mi código a partir del notebook que tengo acá disponible. Pero posiblemente yo estoy acostumbrado a la interfaz de Jupyter, al notebook de Jupyter más tradicional. ¿Qué puedo hacer en este caso? Aquí directamente, dentro de la instancia de cómputo, miren que él aquí me cuenta, pues como qué características tiene la máquina, cuáles son las condiciones de la máquina, pero además de eso, aquí me da un conjunto de URLs por las cuales yo puedo acceder a este cómputo que tengo disponible. Eso quiere decir que yo acá puedo llegar a abrir un Jupyter tradicional, puedo llegar a abrir un Jupyter Lab, o inclusive puedo llegar a abrir un RStudio para desarrollar los modelos que tengo o desarrollar mis procesos dentro de cualquiera de estos elementos. Entonces, por acá, esta sería mi experiencia de Jupyter tradicional. Yo acá simplemente
podría venir a visualizar el notebook que tenía hace un momento, que sería este que está por acá. Y pues aquí están como las dos experiencias de desarrollo. Esta, que pues quizás para las personas, quizás uno está más familiarizado con las otras interfaces a nivel de notebooks, así que posiblemente esta no sea tan sencilla. Esa es la misma interfaz en realidad, pero puede que uno esté más acostumbrado a esta de acá. Entonces, pues yo acá tengo mi interfaz tradicional y acá tengo todos mis elementos en mi interfaz tradicional. O posiblemente tengo mi interfaz de Jupyter Lab. Yo acá selecciono nuevamente cuál es el kernel y selecciono aquí mi interfaz de Jupyter Lab para trabajar, o selecciono mi interfaz de RStudio. 3 interfaces web para que yo pueda realizar el desarrollo de la solución. El desarrollo de mis modelos y empezar a trabajar con mis modelos. Ahora, ese sería el primer elemento que tenemos aquí a nivel de cómputo, que serían los compute instance. Después, yo voy a decidir que quiero entrenar un modelo. Posiblemente yo lo puedo llegar a hacer sobre mi misma máquina de desarrollo, o puedo utilizar un hardware diferente para hacer el entrenamiento de modelos. Ese hardware para realizar el entrenamiento de modelos, o esas capacidades disponibles para realizar el entrenamiento de modelo, es lo que está acá disponible como compute clusters. Yo acá, ¿qué puedo hacer? Puedo nuevamente seleccionar una región, seleccionar una prioridad de la máquina, un tipo de máquina, selecciono las máquinas con las cuales yo voy a trabajar. Aquí le voy a decir cualquier máquina, en realidad les quiero mostrar las características que tengo acá. Y acá le pongo el nombre al cómputo, y miren algo relevante acá cuando hablábamos de la escalabilidad. Yo puedo decidir cuál es el mínimo número de nodos y el número máximo de nodos que tengo para hacer el procesamiento. Eso quiere decir que pues, si yo no estoy entrenando, no estoy realizando ningún proceso de entrenamiento, él va pagando cada uno de los nodos hasta que llegue al mínimo disponible. Pero si yo tengo una carga relativamente fuerte de entrenamiento, pues él va a ir escalando automáticamente. En este ejemplo acá se movería entre 0 y 6. Y aquí me dice cuántos son los segundos antes de realizar apagado de nodos y algunas configuraciones de acceso adicional. Yo, por ejemplo, en mi clúster de cómputo que tengo actualmente, vamos a ver en qué estado está. Lo tengo con un nodo que no está haciendo nada y le digo que tengo mínimo 1, máximo 2. Eso quiere decir que en este momento, si yo no estoy haciendo nada, no tengo ningún proceso, él igual me está generando cobro. En este caso, lo tengo de esta forma para garantizar que ahorita que empiece uno de los procesos de entrenamiento, no tenga que iniciar el primer nodo, sino que ya tenga un nodo disponible para empezar a trabajar. Y ese sería nuestro segundo elemento de cómputo que tenemos disponible. El tercer elemento de cómputo, ya no me salgo de la parte de entrenamiento y ya quiero tener mis modelos desplegados. Entonces voy a crear un conjunto de cómputo, unos elementos de cómputo para hacer la parte de inferencia. En este caso, digamos que el cómputo que yo puedo crear desde acá está más asociado a un servicio de Kubernetes. Yo acá puedo utilizar un clúster existente o puedo crear un nuevo clúster de Kubernetes. Vamos a escoger cualquier sesión solo para que nos muestre las opciones de configuración. Voy a coger la máquina más pequeña. Y acá, en este caso, nos pregunta, bueno, ¿cuál es el nombre del cómputo? ¿Qué tipo de escenario quiere? Si es un escenario de producción o es un escenario de desarrollo pruebas. Y cuántos nodos voy a tener por acá para empezar a trabajar y qué tipo de configuración de red tengo. Si se dan cuenta, entonces tengo 3 artefactos o 3 recursos diferentes, 3 elementos diferentes, un elemento de cómputo para realizar
mi desarrollo, un elemento de cómputo para entrenar mis modelos y un elemento de cómputo para tener mis modelos desplegados disponibles. Ahora, ¿cuáles son las herramientas de creación de proyectos? Ya veíamos que teníamos estas tres. De momento le dimos una vista rápida a los notebooks. Ya vamos a hacer un ejemplo con Auto Machine Learning y con el diseñador, que son como las tres herramientas que tenemos acá disponibles. El escenario que voy a contarles en las tres herramientas, en las tres alternativas para hacer el barrido completo, es un escenario que seguramente es muy familiar para todas las personas que han trabajado con ciencia de datos. Es un escenario de aprendizaje, que es el escenario de Titanic. Es un escenario bastante sencillo, pero nos permite ver, pues digamos que los pasos en las diferentes herramientas. Tenemos la información de los pasajeros y queremos predecir si los pasajeros van a sobrevivir o no, dependiendo de la información de la clase del pasajero, el género, la edad, bueno, algunos atributos adicionales, si viajaba con familia, el tiquete, la cabina, el puerto de embarcación. Y vamos a utilizar este escenario para trabajar en los tres escenarios o en los tres mecanismos de creación y generar modelos y desplegar cada uno de los modelos asociados. En el primer escenario, lo vamos a hacer a nivel de notebooks. Aquí en este caso no voy a empezar a ejecutar línea por línea el código ni a contarles el proceso completo. Lo que pasa es que aquí pues estoy leyendo la URL externa. Podría trabajar con el dataset o quizás debería trabajar con el dataset que tengo aquí asociado. En este caso estoy trabajando con la URL externa directamente. Para acá realizo algunos elementos pues tradicionales quizás del análisis de datos. Quito algunas columnas, hago alguna validación de valores faltantes, todo a partir de código utilizando Python. Y por aquí realizo algunos elementos de codificación para convertir los valores categóricos en numéricos utilizando los dummies de pandas. Al final tengo un conjunto de datos con valores numéricos. Y por acá pues realizo un par de pruebas a nivel del entrenamiento, un par de entrenamiento de modelos, un Naive Bayes. Creo que por acá el Naive Bayes me da una accuracy del 80%. Por aquí utilizo un Random Forest con algunos parámetros y me da una precisión del 83%. Es que los procesos básicos asociados a el desarrollo de un modelo utilizando notebooks. La exploración de datos, la ingeniería de atributos y posteriormente la creación del modelo. Esto no tiene ninguna particularidad, esto es lo que hacemos posiblemente en cualquier herramienta, inclusive en nuestros notebooks locales. Y cuando yo ya decidí cuál es mi mejor modelo, ya después de que realicé toda esa parte previa del proceso de ciencia de datos, pues voy a decir, no, yo quiero desplegar mi modelo. Entonces, yo acá le voy a decir, y este proceso sí lo vamos a repetir acá, le voy a decir, mire, yo quiero verificar cuál es la versión del SDK de Azure que tengo disponible. Por acá por aquí voy a verificar la información de mi workspace. Y algo que voy a hacer es que voy a generar un pickle con el mejor modelo que yo tenía disponible. Entonces, por acá resulta que en la comparación de mis modelos, este modelo dio una precisión una accuracy del 80, este otro modelo dio una accuracy del 83, entonces voy a generar un pickle con este modelo que yo tengo acá. Entonces, efectivamente puedo venir acá, le voy a decir que quiero generar, a partir de ese modelo quiero generar un pickle. Genero por acá el pickle, que sea con el que voy a trabajar. Posteriormente le voy a decir acá, simplemente le voy a decir que me ayude generando como los atributos de entrada y los atributos de salida, el input dataset y el output dataset a partir de del data frame que yo tengo disponible dentro de la herramienta. Y acá, algo que puedo hacer ya cuando realice estos pasos, efectivamente, es que
ya tengo los elementos disponibles para hacer una interacción con el SDK y decirle, mire, yo no pasé por el dataset, o pude haber pasado por el dataset, no pasé por el experimento, por el pipeline, pero yo sí tengo un modelo y yo quiero registrar un modelo. Entonces, en este caso, pues le pongo mi nombre al modelo que yo voy a registrar acá. Le digo, mire, mi modelo es, ¿cómo se llamaba el pickle? Titanic Demo. Mi modelo es Titanic Demo, es de tipo scikit-learn. Esta es la versión, estos son los elementos de entrada. Esta es la característica de recursos que yo necesito para desplegar mi modelo. Y acá puedo llegar a decirle que quiero realizar el despliegue de mi modelo. Entonces aquí me está diciendo, bien, vamos a realizar el despliegue de uno de los modelos dentro de la solución. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir el despliegue de uno de los modelos? Si yo vengo acá, eso quiere decir que en esta parte de los modelos que yo tengo desplegados, y a los cuales les voy a poder hacer seguimiento y versionamiento más adelante, acá tengo este modelo que fue el que acabamos de desplegar hace un momento. Y si yo ya quiero no solo tener el modelo, sino tener el endpoint de ese modelo y dejarlo disponible para que otras personas lo utilicen, entonces voy a decirle acá, mire, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo servicio, que es un servicio a partir de, se va a llamar Titanic Demo, a partir del modelo que acabamos de desplegar hace un momento. Y además de tener un modelo desplegado, voy a tener un servicio, un endpoint desplegado por acá, donde yo posiblemente, este es el que estoy acá creando en este momento, estos endpoints que yo trabajo de momento utilizando el diseñador, utilizando Auto Machine Learning o utilizando los notebooks. Por defecto, la configuración más sencilla, el tipo de cómputo es Azure Container Instance. Y acá tengo el endpoint que yo acabé de crear. Seguramente él se demora un poco realizando la creación del endpoint. Pero y si yo quisiera, ya para cerrar este primer escenario, yo acá puedo llegar a coger el endpoint apenas finalice, pasarle un conjunto de datos y poder realizar la predicción. Poder decirle, mire, yo quiero coger el servicio que está desplegado y quiero hacer un llamado con estos parámetros y verificar cuál es el resultado de la predicción. Entonces, en este primer escenario, ¿cómo estuvo la cosa? Yo ya tenía el conocimiento de Python, ya había trabajado con notebooks, ya había trabajado con pandas, ya había trabajado con scikit-learn, tengo el conocimiento de cómo escoger un buen modelo, cómo entrenar un buen modelo, y lo que hago acá es que utilizo el SDK para desplegar y dejar nuestro modelo disponible. Ese sería uno de los primeros escenarios que tenemos. Pero puede que algunos de ustedes me digan, no, pero pues interesante eso, pero por lo menos yo no tengo experiencia con Python y yo no manejo esos elementos. ¿Qué alternativas nos ofrece la solución? Habíamos dicho en la introducción, permitimos temas de código y permitimos temas de no código. Aquí claramente vimos un tema de código que están dando. Pero si yo quiero un tema de no código, ¿qué alternativas tengo? Antes yo podría trabajar con Auto Machine Learning o podría trabajar con el diseñador. ¿Y el Auto Machine Learning qué elementos tiene? Pues yo tengo mis entradas, tengo unos objetivos de entrenamiento, tengo unas restricciones que puedo definir. Él realiza múltiples entrenamientos en paralelo y me dice, de acuerdo a la condición que yo le haya puesto de salida, el mejor modelo que yo logré identificar es este modelo que tengo acá. Y esta tecnología de Auto Machine Learning, en donde Microsoft la ha puesto como parte de sus soluciones. La ha puesto en Power BI Premium, donde usted en Power BI Premium con un conjunto de datos puede entrenar un modelo, decir qué tipo de modelo es y ejecutar el modelo. O también está disponible dentro de iBuilder a nivel de Power Automate, a nivel de Power Apps, y en donde se puede llegar a realizar escenarios de predicción.
Entonces, digamos que son como dos elementos en donde, utilizando otras tecnologías, se hace uso de auto machine learning o automated machine learning. Pero si yo lo quiero hacer acá, ¿cómo sería ese proceso? Esto antes de pasar allá, creo que acá ya el servicio quedó desplegado. Muy seguramente si venimos a verificar aquí el estado del endpoint, que es este que yo tengo acá y que creé como parte de la solución, dice que está en un estado saludable. Eso quiere decir que está disponible para hacer las solicitudes. Y lo que le vamos a preguntar a este endpoint, le vamos a pasar datos de un pasajero de primera clase con edad 37, que es mujer. Le voy a decir por acá en este caso que es hombre. Y le vamos a decir que no es de primera clase, sino de tercera clase. Y seguramente aquí me cambia el resultado de si sobrevive, no sobrevive. Ahora, devolviéndonos, ya saliéndonos del notebook y pasándonos a la parte de AutoML. Entonces, no tengo el conocimiento en código o quiero tener una respuesta rápida antes de entrenar, un posible resultado rápido del modelo antes de realizar algo de código. Pues vengo y le digo que quiero crear un nuevo Auto Machine Learning, un nuevo proyecto de Auto Machine Learning. Le digo cuál es el conjunto de datos con el cual voy a trabajar. Este fue el que creamos como parte de la demo. Importante, le pongo un nombre al experimento, Titanic. Le digo cuál es la columna objetivo que yo quiero predecir. En este caso le voy a decir que quiero predecir si sobrevive o si no sobrevive. Y aquí efectivamente me dice, bueno, ¿en dónde voy a correr este entrenamiento? Quizás el anterior, quizás el escenario anterior lo habíamos corrido, el proceso que hicimos fue, estábamos corriendo el notebook acá y posteriormente desplegamos en un Azure Container Instance. Pero ya que en este caso voy a hacer el entrenamiento, necesito uno de estos. Entonces yo acá tengo mi Compute Cluster disponible y le voy a decir, no, pues utilice el Compute Cluster que yo ya tengo disponible. ¿Qué tipo de escenario tengo? O clasificación, o regresión, o forecasting. Yo aquí le voy a decir que es una clasificación. Y aquí le puedo configurar algunos elementos adicionales a la clasificación. ¿Cuál es la métrica principal que quiero optimizar? Accuracy, AUC, bueno, pues las diferentes métricas que están disponibles. Si quiero que mi mejor modelo tenga una explicación del modelo, aquí le puedo solicitar la explicación del modelo. Una lista de algoritmos que no quiero incluir durante el entrenamiento. ¿Cuál es el criterio de salida? No sé, que se demore máximo 3 horas haciendo este proceso. O cuál es el threshold a nivel de la métrica cuando ya no se genera ningún cambio en la métrica. ¿Qué tipo de validación quiero realizar? Si quiero una automática, separación, entrenamiento, pruebas, cross validation. Bueno, y aquí le puedo llegar a configurar diferentes elementos respecto a qué tipo de proceso voy a realizar. Y recuerden que el Auto Machine Learning, ¿qué decimos que hace? Va y coge distintos algoritmos, coge el conjunto de datos, aplica distintos algoritmos al conjunto de datos y nos dice cuál es el que da el mejor resultado. Pero, además de coger el conjunto de datos tal cual yo se lo estoy pasando, él puede llegar a tener otras capacidades que son las partes de preprocesamiento. Entonces, yo aquí le puedo decir si quiero hacer preprocesamiento o no. Le puedo decir cuáles son las columnas sobre las cuales quiero que haga preprocesamiento, si quiero incluir algunas columnas o no. Yo, por ejemplo, sé que aquí el ID del pasajero no me interesa, que el nombre del pasajero no me interesa para hacer la predicción y puedo quitar estos elementos. Y puedo llegar a decir cuál es la categoría de los datos y en caso que hayan datos faltantes, cuál es la forma de reemplazo que voy a tener. Y de esta forma le diría, listo, ya tengo mi modelo, ya tengo mi solicitud de entrenamiento o mi ejecución de entrenamiento construida y le puedo decir que quiero iniciar la ejecución. En este caso posiblemente él se demore un rato mientras logra iniciar la ejecución, aunque tengo un cómputo disponible, se le es posible. Vamos a ver si aquí ya en el cómputo nos aparece.
está iniciando el proceso de ejecución. Aquí en un momento nos va a decir que está ejecutando, posiblemente va a escalar a los 2 nodos. Y este proceso se demora un poco. Yo en este caso ya tengo un experimento previo acá creado, utilizando elementos parecidos a los que veíamos hace un momento. Y le voy a decir que tengo mi ejecución y esto tiene múltiples ejecuciones por debajo. Entonces miren acá que él probó alrededor de 28 algoritmos. Él acá me dice cuánto tiempo se demoró en cada uno de los algoritmos, nos dice cuáles son las principales métricas del algoritmo. Si yo acá selecciono cualquiera de los algoritmos, nos va a contar cualquiera de las ejecuciones nos va a contar el resultado. Y si yo veo todas las ejecuciones, pues puedo ver la tendencia de cuál es el mejor algoritmo a nivel de las diferentes métricas, y aquí puedo llegar a realizar alguna personalización de estos elementos. Entonces, digamos que aquí tenemos un posible resultado de este proceso de Auto Machine Learning, que en este caso había durado 26 minutos realizando la ejecución de este proceso. ¿Qué puedo hacer adicionalmente en el caso de AutoML, de Auto Machine Learning, si yo quiero desplegar? Yo acá lo que puedo hacer efectivamente, vamos a decirle, acá me voy a ir al AutoML, voy a ir a la ejecución que ya está exitosa. Él acá me muestra algunas recomendaciones adicionales, qué elementos hizo a nivel de valores faltantes, cómo manejó algunos elementos. Aquí me da la lista de modelos, me dice que el mejor modelo que salió es este de acá. Yo aquí le puedo solicitar puedo ver la explicación del modelo, cuáles son los principales elementos asociados al modelo, el género, la categoría, la clase del pasajero, la tarifa, la edad, e inclusive puedo ver con los elementos originales o puedo ver con los elementos transformados, porque pues él genera algunas transformaciones como parte de su proceso. Y si ya tengo el mejor modelo, en este caso el mejor modelo dijimos que era la ejecución 30, aquí de toda esta lista de modelos, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo decir, bueno, yo quiero dejar este modelo disponible. Entonces voy a decir, mire, este modelo lo vamos a llamar Titanic Live, solo minúsculas. Si lo quiero desplegar a un Kubernetes o a un Container Instance, de momento lo voy a desplegar a un Container Instance. Y si quiero autenticación o no, y le voy a decir que lo voy a desplegar. Eso quiere decir que ya en este punto voy a tener por acá mi modelo disponible, y además de mi modelo disponible voy a tener un endpoint, que es este endpoint de acá, donde puedo consumir el modelo y donde puedo solicitar respuestas al modelo. Eso sería del lado de Auto Machine Learning. Ahora, nos faltan un par de temas, estamos bien de tiempo. El otro tipo de experiencia que puedo llegar a tener, la experiencia que teníamos en el Machine Learning clásico, la experiencia del diseñador. Entonces aquí en la experiencia del diseñador, ¿yo qué puedo hacer? Yo vengo, le digo que quiero crear un modelo desde cero, y acá, vamos a llamar esto Demo Live. Puedo utilizar alguno de los conjuntos de datos de ejemplo, puedo llegar a utilizar algunos de los datasets que ya tengo definidos, puedo llegar a traer datos de diferentes orígenes. Por acá tengo opciones para importar datos de diferentes orígenes, del data store, de una URL. Yo aquí pues voy a aprovechar el dataset que ya tenía previamente definido. Y acá puedo realizar un proceso un poco más controlado, pero utilizando un diseñador visual. En Auto Machine Learning la herramienta hace todo. Yo acá puedo hacer un proceso un poco
un poco más controlado. Entonces yo voy a decirle, por ejemplo, que quiero seleccionar las columnas del dataset, posiblemente de algunas columnas que no me interesan. Entonces acá visualmente le voy a decir... Le voy a decir que quiero que incluya la sobrevivencia, que quiero que incluya la clase, que quiero que incluya el género. Bueno, yo aquí seleccionaría cuáles son las columnas que me interesan dentro de mi conjunto de datos. Aquí muy rápidamente voy a poner la tarifa solo por hacer un ejemplo. Después de esto yo podría aplicar algunos escenarios quizás de transformación y yo acá claramente tengo mucho mayor control respecto a mis datos. Puedo hacer escenarios de limpieza de datos de forma visual, le puedo decir cuál es el mecanismo de limpieza. Puedo llegar a hacer otro tipo de transformaciones. La única que voy a hacer es que voy a transformar puedo hacer transformaciones de metadata, decir si un valor es categórico, un valor es numérico. Y muy rápidamente para terminar acá este ejercicio, digamos que tiene muchos más elementos, pero este diseñador es muy similar al que teníamos en la versión clásica, si alguno de ustedes lo ha trabajado. Yo acá lo que puedo hacer es que le voy a decir, mire, yo quiero entrenar un modelo. Después de entrenar el modelo, yo quiero hacer un score del modelo. Y después de hacer un score del modelo, yo quiero evaluar el modelo. Aquí de forma visual, yo empiezo a trabajar con los diferentes elementos. Le digo que quiero entrenar un modelo, que quiero evaluar un modelo, que quiero hacer score de mi modelo. Y aquí me queda pendiente seleccionar cuál es el modelo que yo quiero trabajar. Esta herramienta, al igual que en la versión anterior, tiene un conjunto de modelos predefinidos y uno puede llegar a tener extensibilidad con Python o R. Entonces acá tengo escenarios de regresión, escenarios de clustering, escenarios de clasificación. De momento voy a utilizar un árbol de decisión, un forest, un decision forest, para trabajar acá. Y digamos que sobre esta herramienta yo puedo realizar algunas configuraciones. Yo puedo hacer escenario de hyperparameters para realizar la optimización o puedo realizar la configuración de acuerdo a los parámetros que yo conozca de los algoritmos. Le voy a decir que quiero predecir un valor. Aquí muy rápidamente le voy a decir que quiero predecir la supervivencia de un pasajero. Y en este caso, cuando ya tengo mi diseño visual construido, algo que yo puedo hacer es que puedo ejecutar. Uy, me faltó algo importantísimo en el conjunto de datos, separar los datos en entrenamiento y en prueba. Tenía unos puertos aquí que no estaban conectados, entonces yo acá le digo que quiero separar mis datos en entrenamiento y prueba. Voy a mandar un conjunto de datos para entrenamiento, una salida, esta salida para entrenar, esta salida para probar. Aquí también puedo obtener algunos elementos adicionales de cómo hago la separación del conjunto de datos. Y le voy a decir que quiero ejecutar. Ahora, para ejecutar, ¿en dónde puedo llegar a hacer la ejecución? En este caso, en este mismo clúster que yo tenía por acá previamente creado, le voy a decir que quiero ejecutar en este clúster y vamos a crear un nuevo experimento para tener toda la historia de todas las ejecuciones de este experimento. Y acá, pues, después de un par de minutos seguramente me va a mostrar el resultado de la ejecución. Yo aquí ya tenía, o ya tengo un resultado previamente creado. Yo acá ya tengo unos pasos similares. Y selecciono el mejor algoritmo. Después de seleccionar el mejor algoritmo, creo no un pipeline de entrenamiento, sino un pipeline de inferencia. Él automáticamente me conecta
o me pone la entrada del servicio web, me pone la salida del servicio web. Cuando yo ya hice este proceso, le voy a decir que lo quiero desplegar. Si yo le digo que lo quiero desplegar en este caso, él en este elemento no me permite un despliegue directo hacia Azure Container Instance, sino me solicita un clúster de inferencia. Aquí simplemente uno le dice desplegar. Cuando yo ya tengo mi elemento desplegado y vengo acá y miro el endpoint, aquí ya tengo, miren que tengo varios de Container Instance. Acá tengo ya desplegado uno de Kubernetes. Y en este caso, este endpoint me da un conjunto de datos, me da una información adicional. Este endpoint por acá me permite, me dice, mire, esta es la información del endpoint. Si usted lo quiere probar acá directamente, pues aquí puede hacer la prueba del endpoint. Pasajero de tercera clase hombre, no sobrevive. Pasajero de primera clase mujer, sí sobrevive. Inclusive nos indica cómo lo puedo llegar a consumir utilizando tecnologías como C#, como Python. Uno puede coger este código, lo lleva a un notebook, lo ejecuta y vas a tener el resultado disponible. Y esa sería como la tercera forma de creación que yo tengo disponible. Recordando, notebooks, Auto Machine Learning o el diseñador visual. Carlos, ya en un momento respondo tu inquietud. Ahora, ya para finalizar y pasar a la parte de inquietudes, el último elemento que me gustaría contarles es, bueno, yo ya hice mi modelo, yo ya tengo este endpoint acá. ¿Cómo lo utilizo? Pues usted puede desarrollar una aplicación para consumir estos elementos. Usted puede desarrollar su aplicación propia para trabajar con estos elementos, pero digamos que dentro de las soluciones de Microsoft, algo que yo puedo hacer y que es relativamente interesante es que puedo crear una aplicación quizás en un Power Apps, y aquí yo tengo una aplicación que lo que hace es que va y llama ese endpoint que tengo disponible. ¿Cómo así? Miren, yo acá, dentro de Power App, tengo un conector personalizado. Tengo un conector personalizado que está apuntando a este endpoint 52.252. Esperemos un segundito aquí que me cargue la información del conector personalizado. Está apuntando a ese endpoint y lo que yo hago es que hago una interfaz, este de acá que es el conector con el cual les quiero mostrar. Yo acá tengo mi conector, estoy apuntando a mi servicio de demo Titanic y si quiero consumirlo, pues hago uso de esta conexión desde una aplicación de Power Apps. Lo que estoy haciendo acá es que estoy generando los elementos de captura de información y estoy haciendo un llamado al endpoint para obtener una respuesta del endpoint y presentarla en pantalla. Entonces yo acá digo, bueno, yo tengo Rose, 17 años, primera clase, mujer, pagó una tarifa de 100, embarcó en Southampton, un hermano, ¿qué? Un cónyuge, una madre. Calcular. En este caso, sí sobrevive. Intentémoslo con Jack. 20 años, tercera clase, hombre, pagó una tarifa de 5, Southampton, sin hermanos, sin padres e hijos. No sobrevive. Entonces no solo me quedé con todo el proceso de ciencia de datos, con toda la automatización del proceso de ciencia de datos y con múltiples alternativas para realizar nuestro proceso de ciencia de datos, de creación de proyectos, pero además puedo empezar a utilizar esto
No solo desde Power Apps, claramente, desde cualquier herramienta que ustedes puedan hacer invocación de los servicios, lo pueden hacer. En este caso me pareció interesante mostrarles y contarles un ejemplo de lo que se podría hacer con Power Apps. Ahora sí, vamos a realizar vamos a ver si ustedes tienen alguna inquietud. Voy a aclarar la inquietud en este momento que está en el chat. Si tienen alguna inquietud adicional, por favor, no la hacen saber. Creo que la pregunta que está acá es, ¿cuál es la diferencia entre tener notebooks en Azure Machine Learning o tener notebooks en Databricks? En general, lo que estamos haciendo y los notebooks que yo les estaba mostrando acá, no, digamos que están con Python, están con código Python tradicional, no están optimizados a nivel de Spark. Por defecto, Databricks ya viene optimizado a nivel de Spark y viene optimizado para temas de Big Data. Entonces, digamos que uno es como el notebook tradicional, aunque tú sobre el notebook tradicional podrías hacer algunas cosas y empezar a hacer algunos escenarios de Big Data, pero digamos que en un lado hablamos del notebook tradicional, Python tradicional, en el otro lado hablamos ya de Python integrado con Spark para realizar temas de Big Data. Ese sería uno de los elementos. El segundo elemento está asociado a la parte de costos. Aquí en este lado estás pagando la parte de cómputo. Si te das cuenta, lo que tienes asociado es un costo de cómputo. En el lado de Databricks, además de estar pagando la parte de cómputo, estás pagando los Databricks Units respecto, digamos que por el uso de la tecnología de Databricks optimizada para Big Data. Quedo atento. ¿Sí? Adelante, adelante. No, iba a decir que quedo atento si hay alguna inquietud adicional. Sí. Los invito a que sigan con las charlas de este evento entre hoy y mañana, charlas bastante interesantes. Y por último, comparto nuevamente mi información de contacto. Si tienen cualquier inquietud, estoy atento. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Andrei. Camina ahí, Carlos, te manda el comentario. Excelente presentación, todo muy claro. Muchas felicitaciones. Y pues agradecerte por tu apoyo al evento. Vale, un gusto. Que estés muy bien. Y pues muchas gracias a todos. Continuamos con el evento. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.